Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablarles acerca del líquido cefalorraquídeo. El contenido de esta exposición comenzamos con la introducción, en la formación y circulación, formación y características normales, composición química y celular, obtención y manejo de la muestra, estudios de laboratorio, alteraciones patológicas y avances modernos. Con la introducción comenzamos definiendo qué es el líquido cefalorraquídeo. Este es un fluido transparente e incoloro que circula por el sistema nervioso central, específicamente en el interior del cerebro y médula espinal. Aquí en la imagen podemos observar donde indica la flecha por donde es donde se encuentra. En las funciones principales tenemos la protección mecánica, que en esta actúa como amortiguador ante los golpes. En la flotación reduce el peso efectivo del cerebro. En la homeostasis mantiene el equilibrio químico del sistema nervioso. En la eliminación de desechos retira los productos metabólicos. Y en el transporte de sustancias transporta hormonas, nutrientes, entre otras. En la formación del líquido cefalorraquídeo, este se produce principalmente en los plexos caroideos, que son estructuras vasculares localizadas dentro de los ventrículos cerebrales. Aquí hablamos un poquito de la producción y la formación de este, que es con dónde es que se produce en los ventrículos laterales, como ya lo he mencionado. Aquí es donde se da la principal producción, también en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. ¿Cómo es que se forma? Primero, sucede la filtración del plasma sanguíneo, esto es desde los capilares. Después, la secreción activa por células ependimarias modificadas. En la regulación iónica tenemos el sodio y el cloro, que aquí esto es lo que ayuda a arrastrar el agua por osmosis. Datos importantes que podemos tener de esto es que se producen aproximadamente 500 mililitros al día. Estos se renuevan de 3 a 4 veces. Para la circulación del líquido cefalorraquídeo, este sigue una ruta muy específica desde su producción hasta su reabsorción. Aquí en la imagen podemos observar un pequeño esquema que lo explica, pero yo lo voy a definir un poquito más. Como primer paso está su producción, que se produce pues de los ventrículos laterales, para pasar así al tercer ventrículo por el agujero de Monro. Así fluye al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. Después sale al espacio subaracnoideo por el agujero, esto lo hace por el agujero de Magendie y el agujero de Luschka, para después así circular alrededor del cerebro y la médula espinal. Se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas hacia los senos venosos. El principal seno saginal es el saginal superior. Los factores que pueden ayudar a esta circulación son las pulsaciones arteriales, los movimientos respiratorios y los cambios de presión. Como datos importantes que podemos tener de esto es que las alteraciones en la circulación pueden causar la hidrocefalia. También en el análisis del líquido cefalorraquídeo se usa para diagnosticar infecciones como meningitis, que sabemos que la meningitis pues es la inflamación de la meninge. Se obtiene mediante punción lumbar, o sea, la obtención del líquido cefalorraquídeo, que eso más adelante se les va a mostrar. El líquido cefalorraquídeo, o LCR para abreviar, es un fluido transparente y acuoso que va a circular a través del sistema ventricular del encéfalo y el espacio subaracnoideo que rodea el cerebro y la médula espinal. La función principal de este líquido es proteger estos últimos dos. A pesar de que se forma a partir del plasma sanguíneo, su composición es ligeramente distinta, y esto es lo que nos puede ayudar a verificar si es que hay algún problema de salud. Ahora hablaremos de su composición química. El LCR está formado aproximadamente por un 90% de agua, lo que le permite transportar nutrientes y sustancias de desecho. También contiene glucosa en valores normales de 50 a 80 miligramos por decilitro, lo cual representa cerca del 60 al 70% de la glucosa en sangre. La medición de la glucosa es importante porque esta disminuye en meningitis bacteriana, tuberculosa y fúngica, mientras que en meningitis viral suele mantenerse normal. Otro componente importante aquí son las proteínas. Con valores normales entre 15 y 45 miligramos por decilitro,
la concentración de proteínas en el LCR es mucho menor que en el plasma debido a la barrera hematoencefálica. También tiene proteínas, y estas proteínas aumentan en procesos como la meningitis, hemorragias, tumores y el síndrome de Guillain-Barré. También contiene electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro y el calcio, que ayudan a un equilibrio químico y el funcionamiento neuronal correcto. Además de eso, se puede medir el lactato, que aumenta principalmente en meningitis bacteriana, que es lo que se va a usar para diferenciarla de la viral. Y por último, tiene un pH alcalino de 7.3 a 7.4. Ahora, con respecto a su composición celular, el líquido cefalorraquídeo normal es un fluido casi estéril con una celularidad muy baja de 0 a 5 leucocitos por microlitro en adultos y en neonatos llegando a 20 leucocitos sobre microlitros. No contiene eritrocitos y en niveles elevados suele indicar patologías o una punción traumática. Las células normales que aquí se encuentran son principalmente linfocitos escasos y algunos monocitos. Normalmente, como ya mencioné antes, no debe haber ni eritrocitos ni neutrófilos. Cuando existe alguna enfermedad, el tipo celular cambia. Si hay meningitis bacteriana, hay neutrófilos. Si hay meningitis viral, hay linfocitos. Pero si hay hemorragias, entonces empieza a haber eritrocitos. Por eso un reencuentro celular es una herramienta muy útil para su diagnóstico. Ahora se hablará de la obtención de la muestra. Al paciente se le recostará de lado, con rodillas encogidas hacia el abdomen y barbilla pegada hacia el tórax, la conocida posición fetal, aunque en algunas ocasiones este procedimiento se puede realizar si la persona está sentada pero doblada hacia adelante. Después de ello se deberá de limpiar la espalda de manera exhaustiva y de allí se inyectará anestesia en la región lumbar, específicamente en la zona L3-L4 y L4-L5, donde después se introducirá una aguja espinal y se tomará presión de la apertura, ya que una presión anormal puede indicar una infección u otro problema con el paciente. Una vez ubicada la aguja y después de medir la presión, se recogerá una muestra de 1 a 10 mililitros en 4 o más viales, preferiblemente los 4. Hay algunas ocasiones en las que no se van a conseguir los 4, así que a continuación veremos lo después. Después de ello se retirará la aguja, se limpiará la zona y se aplicará un vendaje sobre el sitio. Y de preferencia se le pide al paciente que se permanezca acostado por un corto periodo de tiempo, ya que es algo bastante invasivo y provoca un gran dolor en el paciente. Ahora se hablará acerca del manejo de la muestra y la obtención de los tubos. Como se dijo anteriormente, se deben de obtener 4 tubos y estos 4 tubos se envían en el siguiente orden. El tubo número 1 se tiene que enviar a bioquímica, ya que a menudo contiene contaminantes sanguíneos de la punción, por lo que se utiliza para estudios que no sean afectados por esto, como niveles de glucosa y proteínas. El tubo número 2 se envía a microbiología para cultivo, se destina para cultivar bacterias, virus u hongos, y acá al ser el segundo, este tiene menos riesgo de contaminación por la flora de la piel. El tubo número 3 se envía a citología y recuento celular. Se utiliza para contar los glóbulos blancos y rojos, y se refiere a este tubo porque es el que menos sangre traumática tiene. Y recordemos que la sangre traumática es la de la punción. Por último, el tubo número 4 se envía para estudios especiales, ya que se usa para pruebas inmunológicas, estudios espaciales o simplemente como un tubo de respaldo en caso de que se necesite repetir una prueba. Se pueden dar las ocasiones en las que no se pueden recolectar los 4 tubos, por lo que principalmente se debe recolectar el tubo 1 y el tubo número 2. Esos son los principales que se deben de recolectar. Como se dijo anteriormente, también el líquido cefalorraquídeo es un líquido incoloro, pero como vemos en la imagen, hay colores. ¿Qué indican esto? Un tubo de color amarillo indica que hubo una degradación de hemoglobina o que hubo una hemorragia previa. Los tubos rojos tienen sangre. Ya esto es debido por la punción traumática que va disminuyendo entre los tubos que le siguen o por una hemorragia real, que esto ya es muy grave, ya que la sangre es uniforme en todos los tubos, por lo que todos los tubos saldrían rojos. Mi nombre es Frida Duarte y yo les estaré hablando acerca de funciones y características normales del LCR. La principal función del líquido cefalorraquídeo es amortiguar el encéfalo y la médula espinal cuando son golpeados por alguna fuerza mecánica, así también proporcionar protección inmunológica básica al sistema nervioso central
y remover sustancias metabólicas de desechos, así como también transportar neuromoduladores y neurotransmisores. El RCR también es útil para diagnósticos clínicos y sus muestras son obtenidas del espacio subaracnoideo por medio de una punción lumbar. El RCR o el líquido cefalorraquídeo no es solo agua en el cerebro, cumple roles vitales para la supervivencia del sistema nervioso central. Hay varias funciones del LCR que podemos dividir en tres grandes categorías: protección física, protección biológica y química y mantenimiento metabólico. En la protección física o amortiguación, actúa como un cojín hidrostático que protege al cerebro y a la médula espinal de traumatismos y golpes contra el cráneo. También tenemos la flotabilidad, que esta reduce el peso relativo del cerebro de unos 1.400 gramos a solo 50 gramos aproximadamente. Esto evita que el peso del cerebro comprima los nervios craneales y vasos sanguíneos en la base del cerebro. Por parte de la protección biológica y química tenemos la homeostasis, que regula el pH y el equilibrio electrólico para que las neuronas funcionen correctamente. También está la protección inmunológica, que transporta células de defensa y anticuerpos. Y por último tenemos el mantenimiento metabólico, que es el sistema linfático. Este funciona como un sistema de alcantarillado que drena metabolitos durante el sueño. También es el transporte, que mueve hormonas, neuromoduladores y nutrientes entre diferentes áreas del cerebro. Características o parámetros normales del LCR. Al realizarse una punción lumbar, lo primero que se evalúa es la macroscopía. Un LCR sano debe ser completamente límpido e incoloro. Se usa el término cristal de roca para describir esta transparencia absoluta. Cualquier turbidez ya se sugiere la presencia de células o bacterias. Después tenemos el volumen y la presión. En cuanto a su dinámica, un adulto mantiene circulando entre 100 a 150 mililitros, pero lo interesante es que el plexo coroideo produce este volumen constantemente, renovándolo de 3 a 4 veces al día. Al extraerse, la presión de apertura normal debe oscilar entre los 90 a 180 milímetros de agua. Valores por encima de esto podrían indicarse hipertensión intracraneal. Después tenemos la glucosa y las proteínas. Al pasar al análisis químico, se fijan en dos marcadores clave. Uno, la glucosa, que debe ser siempre un reflejo de la glucemia sistémica, aproximadamente el 60 al 70%. Si este es menor, se habla de hipoglucorraquia, común en infecciones bacterianas. Por otro lado, tenemos las proteínas, cuyo valor normal es bajo, del 15 al 45 miligramos por decilitro. Un aumento aquí suele ser señal de inflamación o daño en la barrera hematoencefálica. Y por último, tenemos el reencuentro celular. El recuento de células quizás es el dato más crítico. Un LCR normal es prácticamente acelular. Se aceptan hasta 5 linfocitos por milímetro cúbico. Lo más importante es que no debe haber glóbulos rojos. Su presencia se obliga a diferenciar entre una punción traumática o una hemorragia subaracnoidal real. Estudios de laboratorio. En el análisis de líquido cefalorraquídeo incluye pruebas bioquímicas, citológicas, microbiológicas y especializadas para evaluar la composición y detectar enfermedades del sistema nervioso central. Principales pruebas de laboratorio de líquido cefalorraquídeo. Una de ellas es la evaluación de la presión de apertura. Esta se mide durante la punción lumbar para detectar hipertensión intracraneal o hidrocefalia, con valores normales entre el 70 y 180 milímetros de agua. Seguimos con el aspecto macroscópico. Este se observa el color y la claridad del líquido cefalorraquídeo. Un líquido turbio puede indicar infección bacteriana, mientras que un color amarillento puede sugerir hemorragia supraranoidal previa. Después tenemos el conteo celular y diferencial. Este se realiza el recuento de leucocitos, eritrocitos y otras células, y se determina el tipo de células presente. Esto ayuda a identificar infecciones, inflamaciones o procesos autoinmunes. También tenemos el análisis bioquímico, como proteínas, glucosa, lactato.
En las proteínas, los niveles elevados pueden indicar inflamación, infección o hemorragia. En la glucosa, la disminución puede sugerir meningitis bacteriana o tuberculosis. Y en el lactato, útil para diferenciar infecciones bacterianas de virales. También tenemos los estudios microbiológicos, como cultivo bacteriano y fúngico, que identifica patógenos específicos. También está el PCR, que detecta material genético de virus, bacterias o parásitos. El siguiente es la citología y marcadores especializados. La citología se usa para detectar células tumorales o anormales y bandas oligoclonales y marcadores inmunológicos. Este es indicativo de enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple. Y por último tenemos técnicas avanzadas como espectrometría de masas y biomarcadores. Estos permiten identificar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson en etapas tempranas. Esta diapositiva establece los cimientos para cualquier análisis clínico, presentando los valores de referencia que definen a un líquido cefalorraquídeo fisiológicamente normal. En el apartado físico destacamos un aspecto sin color con una presión de apertura que oscila entre los 90 y los 180 milímetros de agua en adultos. Químicamente el equilibrio se mantiene en una glucorraquídea que representa aproximadamente el 60 y 70% de la glucemia plasmática y una concentración proteica baja, generalmente entre los 15 y 45 miligramos por decilitro. Finalmente, un líquido cefalorraquídeo normal debe ser prácticamente acelular, no debe tener células o permitiendo un máximo de 5 células por microlitro, que normalmente predominan los linfocitos, lo que garantiza en cualquier desviación de estos parámetros sea una señal de alerta inmediata sobre posibles patologías subyacentes. En esta diapositiva analizamos las propiedades macroscópicas del líquido. Mientras que el líquido cefalorraquídeo normal es incoloro y transparente, las patologías alteran su turbidez y color. Un aspecto purulento sugiere una alta cantidad bacteriana y leucocitaria, mientras que la xantocromía, que es el color amarillento rosado, es un signo clave de hemólisis y degradación de hemoglobina, indicando una hemorragia subaracnoidea antigua. También se observan alteraciones de la coagulabilidad y viscosidad, las cuales suelen ser asociadas a niveles críticos de proteínas o infecciones fúngicas específicas. Evaluamos los componentes metabólicos del líquido cefalorraquídeo, centrándonos en la glucorraquia y la proteinorraquia. En procesos infecciosos bacterianos es típico encontrar una hipoglucorraquia severa porque los microorganismos consumen la glucosa, acompañada de aumento del lactato por el metabolismo anaeróbico. Por otro lado, la evaluación de proteínas sugiere una ruptura de la barrera hematoencefálica o procesos inflamatorios como el síndrome de Guillain-Barré, mientras que la presencia de bandas oligoclonales de inmunoglobulinas es fundamental para el diagnóstico de enfermedades desmielinizantes. Aquí vemos el estudio de las células del líquido cefalorraquídeo, donde lo normal es un líquido con escasos linfocitos. Cuando ocurre una pleocitosis bacteriana, observamos un aumento masivo de polimorfonucleares, es decir, neutrófilos, y la presencia de bacterias, lo que indica una infección aguda. En contraste, la pleocitosis viral o neoplastía muestra un predominio de células mononucleares o linfocitos. En este caso de tumores, se identifican células como pleomorfismo, núcleos irregulares y mitosis atípicas que conforman la infiltración del sistema nervioso central. Esta diapositiva integra todos los hallazgos para definir diagnósticos diferenciales. El perfil infeccioso combina presión elevada, turbidez y neutrófilos. El perfil de disociación nos orienta hacia procesos como polirradiculoneupatías. Por último, el perfil hemorrágico o neoplástico se identifica por la presencia de eritrocitos, xantocromía después de la centrifugación o marcadores tumorales específicos, permitiendo al clínico distinguir entre una punción traumática y una patología neurológica grave.
¿Qué tal? Yo voy a hablar acerca de avances o descubrimientos modernos. Por ejemplo, un estudio reciente detectó que una pérdida de líquido cefalorraquídeo genera un dolor de cabeza que solo mejora al acostarse, ya que este fluido actúa como un amortiguador. Una vez que ya no existe este apoyo líquido, el cerebro se presiona hacia abajo debido a la gravedad, lo que genera pues inflamación y dolor de cabeza. Otro hallazgo también importante descubrió que el LCR no solamente baña el cerebro, sino que también participa en un sistema de limpieza y de eliminación de desechos metabólicos, como por ejemplo toxinas tóxicas para el cerebro como la amiloide y la tau, que se han encontrado que tienen relación con el desarrollo de enfermedades como la de Alzheimer. Incluso ahora se sabe que el plexo coroideo ya no solamente es un productor de este líquido. Antes se pensaba que solamente producía líquido cefalorraquídeo, pero ahora también se ha descubierto que regula la inmunidad cerebral, también participa en la inflamación, influye en la entrada de células inmunes y puede estar implicado en enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes como el Alzheimer. Entonces, en conclusión, podemos inferir la importancia del líquido cefalorraquídeo, ya que sabemos que es fundamental porque además de actuar como un sistema de soporte, también brinda protección y regulación. Sabemos ahora que es imprescindible para la homeostasis y la protección completa del sistema nervioso central. Su formación comienza en los plexos coroideos, mientras que la circulación se da a través de los ventrículos y el espacio subaracnoideo. También estudiamos las funciones que incluyen la protección mecánica, el transporte de nutrientes, la eliminación de desechos y tóxicos y también la regulación del entorno químico neuronal. También al conocer los parámetros específicos, esto nos sirve como un punto de referencia para poder detectar alteraciones asociadas a procesos tanto infecciosos como inflamatorios, hemorrágicos e incluso neurológicos. También se destaca la importancia y la correcta obtención de las muestras, así como su manejo, ya que estos aspectos son críticos para garantizar resultados confiables a la hora de hacer un diagnóstico.